Bienvenidos a esta exploración profunda sobre una de las metodologías de aprendizaje más potentes y a menudo subestimadas, el aprendizaje evocativo. Para cualquier autodidacta, comprender cómo funciona nuestra memoria y cómo podemos optimizarla es fundamental. No se trata solo de acumular información, sino de integrarla de manera que sea accesible y útil a largo plazo. Este enfoque transformador va más allá de la simple memorización. Nos invita a interactuar activamente con el conocimiento, a no ser meros receptores pasivos. Al final de esta guía, tendrán una comprensión clara de por qué evocar es la clave para un aprendizaje duradero y significativo. El aprendizaje evocativo, también conocido como práctica de recuperación o retrieval practice, es una estrategia de estudio que se basa en la recuperación activa de información de la memoria. En lugar de simplemente releer o repasar material, el estudiante se esfuerza por recordar la información sin consultar sus notas o recursos. Es el acto de traer a la mente lo que se ha aprendido. Este método se diferencia radicalmente de otras técnicas de estudio más pasivas. No es lo mismo leer un capítulo que intentar explicarlo con tus propias palabras sin mirar el libro. La evocación fuerza al cerebro a trabajar, fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas con esa información. Sus principios fundamentales radican en la idea de que el acto de recuperar una memoria la hace más fuerte y más fácil de recordar en el futuro. Cada vez que evocamos un dato, estamos practicando y consolidando ese conocimiento. Es un proceso activo que mejora la retención y la comprensión profunda. Existen diversas técnicas prácticas que pueden implementar para integrar el aprendizaje evocativo en su rutina de estudio. Estas estrategias son accesibles y pueden adaptarse a casi cualquier materia o habilidad que deseen adquirir. La clave es la constancia y la aplicación deliberada. Una de las técnicas más conocidas es la recuperación espaciada. Consiste en revisar la información a intervalos crecientes de tiempo. Por ejemplo, repasar un concepto un día después de aprenderlo, luego 3 días después, una semana después, y así sucesivamente. Esto optimiza el esfuerzo de recuperación y mejora la retención a largo plazo. El uso de preguntas es otra herramienta poderosa. Después de leer un párrafo o una sección, formulen preguntas sobre el contenido y luego intenten responderlas sin mirar el texto. Pueden crear sus propias preguntas o utilizar las que a menudo se encuentran al final de los capítulos de los libros de texto. La creación de mapas mentales es una excelente forma de evocar y organizar información. Después de estudiar un tema, intenten dibujar un mapa mental que conecte los conceptos clave sin consultar sus notas. Esto no solo ayuda a recordar, sino también a visualizar las relaciones entre las ideas. Otra estrategia efectiva es la autoexplicación. Intenten explicar el material que están aprendiendo a otra persona, o incluso a ustedes mismos en voz alta, como si estuvieran dando una clase. Este acto de verbalizar y estructurar el conocimiento fuerza la evocación y revela lagunas en su comprensión. Las flashcards o tarjetas de memoria son herramientas clásicas que encajan perfectamente con el aprendizaje evocativo. Escriban una pregunta o un concepto en un lado y la respuesta en el otro. Luego, intenten recordar la respuesta antes de voltear la tarjeta. Pueden usar aplicaciones digitales para gestionar sus flashcards y aplicar la recuperación espaciada automáticamente. Finalmente, la práctica de exámenes o simulacros es una forma directa de aplicar la evocación. Realizar pruebas de práctica no solo evalúa lo que saben, sino que también es una poderosa herramienta de aprendizaje en sí misma. Cada pregunta que responden es una oportunidad para evocar información. Los beneficios de incorporar el aprendizaje evocativo en su metodología de estudio son profundos y multifacéticos. No solo mejorarán su capacidad de recordar, sino que también transformarán la calidad de su comprensión y aplicación del conocimiento. Es una inversión de tiempo que rinde dividendos significativos. El beneficio más evidente es la mejora sustancial en la retención a largo plazo. Cuando evocamos información, estamos fortaleciendo las rutas neuronales que conducen a esa memoria. Esto significa que la información no solo se almacena, sino que se hace más accesible y resistente al olvido con el tiempo. Además, el aprendizaje evocativo fomenta una comprensión más profunda del conocimiento. Al obligarse a recordar y articular conceptos, no solo están memorizando hechos, sino que están procesando y organizando la información de manera significativa. Esto les permite ver las conexiones y la estructura subyacente del material.
Otro beneficio crucial es la mejora en la aplicación práctica del conocimiento adquirido. Cuando pueden evocar información de manera fluida, están mejor equipados para utilizarla en situaciones nuevas y desafiantes. Esto es vital para la resolución de problemas y la toma de decisiones en la vida real. Entre las ventajas cognitivas adicionales, se incluye la capacidad de identificar lagunas en su conocimiento de manera más efectiva. Cuando intentan evocar algo y no pueden, es una señal clara de que necesitan repasar esa área específica. Esto hace que su estudio sea más eficiente y dirigido. También reduce la ilusión de competencia, que es la falsa creencia de que se ha aprendido algo solo por haberlo leído o escuchado. La evocación les da una medida real de lo que realmente saben y pueden recordar. Esto les permite ajustar sus estrategias de estudio de manera más precisa. Finalmente, el aprendizaje evocativo promueve la metacognición, que es la conciencia y comprensión de los propios procesos de pensamiento. Al reflexionar sobre lo que saben y cómo lo saben, desarrollan una mayor autoconciencia como aprendices, lo que les permite optimizar continuamente sus métodos. El aprendizaje evocativo no es una teoría abstracta, es una práctica que pueden aplicar en innumerables contextos. Desde sus estudios académicos hasta su desarrollo profesional y personal, las oportunidades para evocar y consolidar el conocimiento son constantes. La clave es la intencionalidad. En contextos de estudio, pueden aplicar la evocación después de cada sesión de lectura. Cierren el libro y escriban todo lo que recuerden sobre el capítulo, o intenten explicar los puntos principales a un amigo imaginario. Utilicen mapas mentales para resumir temas complejos sin consultar sus apuntes. Para prepararse para exámenes, en lugar de solo releer sus notas, creen sus propias preguntas de práctica basadas en el material. Luego, intenten responderlas como si estuvieran en el examen, sin ayuda. Esto simula la situación real y fortalece la recuperación. En entornos laborales, el aprendizaje evocativo es igualmente valioso. Si están aprendiendo un nuevo software, intenten realizar una tarea sin consultar el manual después de haberlo leído una vez. Si asisten a una reunión, intenten resumir los puntos clave y las decisiones tomadas inmediatamente después. Para adquirir nuevas habilidades, como un idioma o un instrumento musical, la evocación es fundamental. En el aprendizaje de idiomas, intenten recordar vocabulario y frases sin mirar la lista. En música, intenten tocar una pieza de memoria después de haberla practicado con la partitura. En la vida diaria, pueden aplicar la evocación para recordar nombres de personas, direcciones o listas de compras. Después de escuchar una nueva información, hagan una pausa y traten de repetirla mentalmente o en voz alta. Esto ayuda a fijarla en la memoria. Incluso al leer un libro de no ficción o ver un documental, hagan pausas periódicas para resumir mentalmente lo que han aprendido hasta ese momento. Esto no solo mejora la retención, sino que también les ayuda a conectar las ideas y a comprender la narrativa general. La aplicación de estos ejemplos demuestra que el aprendizaje evocativo no es una técnica aislada, sino una mentalidad. Es un enfoque activo y deliberado para interactuar con la información, transformándola de datos externos a conocimiento interno y accesible. Hemos recorrido el camino del aprendizaje evocativo, desde su definición hasta sus múltiples beneficios y aplicaciones prácticas. Hemos visto cómo esta poderosa estrategia, basada en la recuperación activa de información, es superior a los métodos de estudio pasivos. Es la diferencia entre reconocer y realmente saber. La efectividad del aprendizaje evocativo radica en su capacidad para fortalecer las conexiones neuronales y consolidar el conocimiento en la memoria a largo plazo. No se trata solo de recordar por un examen, sino de construir una base de conocimiento sólida y duradera que les servirá a lo largo de toda su vida. Para empezar a implementarlo, elijan una de las técnicas que hemos discutido, como la autoexplicación o el uso de flashcards, y comprométanse a practicarla regularmente. Comiencen con pequeñas dosis y aumenten gradualmente la frecuencia y la complejidad. La consistencia es clave. Recuerden que el aprendizaje es un viaje continuo y, como autodidactas, tienen el poder de moldear su propio camino. Al integrar el aprendizaje evocativo, no solo están estudiando de manera más inteligente, sino que están cultivando una relación más profunda y significativa con el conocimiento. Este método no es una solución mágica, sino una herramienta fundamental que, con práctica y paciencia, transformará su capacidad de aprender y recordar.
Inviertan en la evocación y verán cómo su comprensión y retención se disparan, abriendo nuevas puertas a su desarrollo personal y profesional.